Bienvenidas, bienvenidos. Tercera masterclass de la Escuela Abierta de Cine. Muy feliz de estar aquí en la mejor compañía. Podremos discutir si el cine es una industria, si es un arte, si hay paro, si estamos todos en activo. Podremos comentar esto durante todo el día. Lo seguro es que el cine es una comunidad y aquí estamos algunos de los representantes para hacer lo que deben hacer las comunidades. Hablar entre sí, discutir, aprender. Y para eso estamos con Borja Soler, el director, creador de La Ruta, director de Nos vemos en otra vida, y Iñaki Mur, quien va a conversar con Borja durante esta primera hora. Muchísimas gracias por estar aquí y que disfruten. Un aplauso para Brian, por favor, por esta presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, vamos a romper así un poquito el hielo. A ver, la última vez, en la última masterclass, pasó algo muy guay, los que estabais aquí lo sabéis, que se generó como una especie como de cineforum. A mí me gusta que esto, más que una charla, sea como un debate. Cualquier pregunta que tengáis, queréis abrir un melón, levantáis la mano e intervenís, ¿vale? Porque es guay que al final esta charla es para la gente que está aquí, no para que Borja y yo tengamos una conversación sobre cultura, no, es para vosotros, con lo cual cualquier tema que queráis sacar, algo que añadir, levantáis la mano. Eso sí, como esto luego se graba y lo ve la gente desde casa, levantad la mano, se os va a dar un micro porque la última vez era imposible. O sea, la gente intervenía tanto que el micro iba volando y se perdían muchas intervenciones, ¿vale? Así que bueno, primero de todo, gracias por estar aquí. Espero que la charla de hoy os dé muchas cosas y os parezca interesante. Aquí conmigo está Borja Soler, director, productor, guionista, conocido por crear, escribir y dirigir la serie La Ruta. También dirige capítulos en Antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen y capítulos de Nos vemos en otra vida de los hermanos Cabezudo. Es socio de Caballo Films, nacido en Valencia, estudia audiovisuales en la Pública de Valencia y dirección en la ECAM de Madrid, también es Tauro. ¿Algo más que quieras añadir, Borja? Perfecto, muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Iñaki, por esta presentación. Me he vestido de punto lila para ti, ¿vale? Vale, o sea, vamos un poco tiniebla, ¿no? Tinieblas, Negro... sí. Un poco oscuros, pero bueno. Bueno, gracias, Brian, por la oportunidad de estar aquí. Es la primera vez que hago esto, entonces ya pido disculpas si se me va un poco el discurso. Entonces yo creo que está muy bien esto que estás diciendo tú, de que entren ellos a decir, a ver, ¿no? Participamos de la conversación. Creo que es más útil para todos. Bueno, esa parte igual es más la segunda parte, pero bueno, ¿no? Durante todo ¿no? La masterclass, Sí, lo que sea esto. mi idea es que la primera parte sea una no tan teórica, sea una charla sobre temas que os puedan interesar a vosotros, que me interesan a mí, que le interesan a Borja y que sea un poco un potipoti de lo que nos pueda interesar a todos y nos interpele. La segunda parte sí que creo que va a ser más técnica, más enfocada en los alumnos de la Escuela Abierta de Cine, así que voy a empezar abriendo un melón. Venga. Cuando nos llamamos para enfocar un poco la charla, para ver qué íbamos a hacer y todo esto, me comentaste que tú cuando estudiaste en la ECAM te especializaste en dirección, Sí. que antes en la ECAM ya entrabas en una especialidad y que ahora el primer curso es conjunto y luego te piden que te especialices si fotografía, guión, dirección, producción, lo que sea. Y tú me dijiste una cosa que me pareció muy interesante y que quiero preguntarte, que sea la primera pregunta un poco de esta charla. Dijiste que cualquier persona que quiera dirigir cine debería especializarse en guión. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Y eso por qué, Borja? Bueno, yo te dije guión o montaje o fotografía, cualquier cosa menos dirección. Vale, ¿eso es por importante. Pues la verdad, yo no lo sé. Yo creo que, o sea, mi experiencia fue que había algo de soltarte a los leones, a los alumnos de dirección. Había algo de, bueno, como el resto de especialidades, se hablaba mucho de cine, se discutía de cine. Yo aprendí mucho de cine en esa escuela en los pasillos, o sea, hablando con mis compañeros, pasándonos DVDs, esto suena antiguo, pero era real. Es antiguo. Íbamos ya, a la no pasa medioteca nada. a recoger DVDs Entonces había una especie de búsqueda que ahora mismo es relativamente sencilla, ¿no? Que es, ¿no? Acceder o a las plataformas o... No sé, es más fácil, ¿no? Sentirte como influenciado por un millón de vías, que a veces igual es demasiado, ¿no? Pero a lo que voy es que como la especialidad de dirección abarca tanto, me dio la sensación de que seguramente hubiera sido más útil que me hubiera centrado en algo. Me hubiera centrado aquí, porque al final tocas un poco todos los palos. Por ejemplo, en la escuela, algo que he aprendido después y que sigo aprendiendo es, por ejemplo, la relación con los actores. Esto es algo que en dirección desde
desde la escuela, yo creo que teníamos un taller de dirección de actores al año, un taller que duraba 4 días o 5 días, que venían actores de la RESAD y que nos permitía trabajar con ellos, siempre bajo la supervisión de un tutor, ¿sabes? Pero siempre había una cosa como, los actores son gente que pregunta mucho, que duda, ¿no? Y entonces como que te generaba a ti mismo muchas dudas. Y yo con el tiempo he aprendido a abrazar esas dudas. Y muchas veces a mentir. O sea, decir, bueno, pues esto... No le digo, no sé muy bien por dónde va esto, pero miento. Y de repente lo veo y digo, ah, no, pues no es por aquí. Y entonces voy y le digo algo y lo vas cambiando. O sea, eso aprendes y eso creo que solamente se aprende o ensayando, o sea, o con la propia experiencia, o yendo, por ejemplo, a talleres de interpretación que yo creo que seré incapaz de hacerlo nunca, porque ¿No lo has me hecho cuesta nunca? mucho ponerme delante de una cámara, como se puede ver, pero creo que es muy útil. Creo que de cara a la dirección, o sea, como entender las herramientas, los mecanismos, cómo comunicarte con los actores, es algo que creo que no se... O sea, por lo menos en la rama audiovisual, no sé si en la parte de dramaturgia o la parte de dirección más de teatro y tal, supongo que sí que ahí habrá una formación más directa, ¿no? Porque convives con ellos todos los días, ¿no? En los pasillos con actores, ¿no? Tus compañeros. Sí, supongo que sí. De hecho, aquí, ¿quién quiere dirigir cine? Algunos ya lo sé. Pero a ver, manos levantadas. O sea, mucha gente quiere dirigir. ¿Hay gente que solo quiera escribir cine, que quiera ser guionista o sea guionista? Guionistas. ¿Productores? ¿Y actores? Bueno, predominan bastante, como los actores y los directores. O sea, buena señal. Sí. Vale, entonces, el primer bloque de la charla voy a intentar que se enfoque un poco alrededor de la gestación y desarrollo de proyectos. Y la segunda, más en lo que es la preproducción, rodaje y postproducción. ¿Vale? Si os interesa, de repente queréis saltar y desordenarlo, os lo repito que esto es vuestra masterclass, no la mía. ¿Vale? Eres socio de Caballo Films, así que tu punto de vista como productor pienso que les puede ser de mucha ayuda a los autores noveles. ¿Qué aprendizaje ha adquirido el Borja del presente que al Borja que empezaba le hubiera ido muy bien saber? Para dirigir cine, ¿sabes? O sea, tú como la experiencia que tienes hoy como director, si pudieras decir, hostia, esto al Borja que empezaba le hubiera ido muy bien saberlo. Ya, yo creo que... es que claro. Claro, muchas cosas. Hay muchas pero... cosas. Yo creo que hay una cosa fundamental del trabajo del director que es como de focalizar, ¿no? La historia. Como, la historia me refiero al guión, perdón, al guión y al equipo, ¿no? O sea, quiero decir, hay algo, ahora por ejemplo que estamos ya empezando tímidamente, pero empezando a preparar la segunda temporada de La Ruta, ya no me acordaba de lo que era esto, ¿no? Un poco. Y entonces, claro, esto está lleno de reuniones todo el rato, o sea, todo el rato. Hay reuniones con guión, reuniones con producción, con el departamento de arte, con el departamento... Entonces, claro, llega un momento que tú las cosas concretas ya tendrás tiempo seguramente para darle una vuelta. Lo que necesita normalmente un proyecto es que la dirección pueda contestar por lo menos a las preguntas grandes, ¿sabes? Para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda preparar. Yo muchas veces me veía al principio cuando trabajaba, vuelvo al tema de los actores porque me obsesiona un poco, pero cuando volví al tema de los actores era como que le quería contar todo, ¿sabes? O sea, no, porque tu personaje viene, porque claro, llevas 6 meses preparando ese guión y aún así has ensayado y tal, y entonces estás como vomitando una cantidad de información que es verdad que cada actor trabaja de una manera, cada actor, a eso también se aprende, bueno, actor y a cualquier persona del equipo, como cualquier relación y cualquier forma de comunicación tienes que saber cómo comunicarte con esa persona, porque va a requerir una cosa, va a requerir otra, ¿no? Pero bueno, volviendo a los actores, es como, bueno, yo te doy toda la información posible. Y es de muchas veces eso es totalmente contraproducente. Yo recuerdo ahora trabajando, por ejemplo, con Paul López en Nos vemos en otra vida, que es maravilloso. ¿Habéis visto la serie? Nos vemos en otra vida. Lo que hace Paul López es una cosa muy tocha. Claro, Paul es que no para de hacer cosas. O sea, es como una locura porque tú lo ves que está todo el rato haciendo cosas y respirando y el gesto y el tal. Claro, todo eso es una construcción de él. Eso no es algo que llegas y le dices, no pares de moverte en todo momento. Ya. Bueno, lo puedes hacer en algún momento igual para desbloquear algo o tal,
Pero bueno, eso es trabajo de él. Y entonces, esto ya rodando, algo que me dijo Paul, me dijo, me gusta mucho lo que me dices porque me dices cosas muy pequeñas, muy concretas. Y entonces a esto acabas aprendiendo que al final hay un filtro y que tienes que confiar mucho en el equipo con el que trabajas, ¿no? Quiero decir, que ya harán ellos su trabajo. Tú ve a la cosa general. O sea, a mí me interesa esta historia porque quiero llegar a esta imagen. Yo te puedo contar porque, por ejemplo, por qué yo quería contar la ruta. Aparte de que existía una cosa que yo creo que era bastante generalizada, que era de repente había una moda, había un interés por contar la ruta desde otra perspectiva, ¿no? Hasta la actualidad se había contado la ruta desde una visión muy oscura, muy mediatizada, hacia lo peor, hacia los accidentes, las drogas, las peleas, o sea, como todo eso, ¿no? Y entonces yo veraneaba de pequeño en un pueblo que está muy cerca de todas esas discotecas. Pero yo por edad ya vivía aquello más tarde. O sea, yo tenía igual 13 o 14 años en el año 95, 96, cuando ya la ruta ya se había convertido en otra cosa. Pero yo recuerdo que la gente, o sea, del grupo de veraneo, de los chicos más mayores, que igual tenían ya 18, 19, que ya tenían coche, ellos llegaban el fin de semana y desaparecían. O sea, yo recuerdo de estar jugando con ellos o estar en el mismo grupo, en la playa y tal. O sea, yo recuerdo esos veranos así, ¿no? Que era de lunes a viernes. Era estar todo el día en la playa y llegaba el fin de semana y había una cosa como de despedida, ¿no? Los mayores se metían en un coche y desaparecían durante 48 horas, volvían. Entonces, claro, ¿qué ha pasado ahí? Y eso sí que te lo puedo contar. Y eso no está o sea, no hay ninguna secuencia de esto en la ruta. Pero claro, eso sí que evoca algo, evoca un tono, evoca una sensibilidad, evoca una mirada, evoca... Entonces creo que esa mirada desde la dirección creo que sí que es muy útil. Porque luego ya puedes ir al guión y ver las secuencias. O sea, quiero decir, yo te puedo contar las secuencias 40 veces y me vas a decir, vale, sé leer. O sea, confía en mí, yo te voy a ofrecer una cosa. Entonces yo creo que, y esto es algo que cuando lleguemos a los trabajos, creo que hay que hacer hincapié en eso, sobre todo, claro, en los tratamientos, en tal. Es de, hostia, qué bonito cuando hay algo en el tratamiento que no veo en el guión. Ahí es donde está la voz del director, ¿no? Porque tenemos que estar muy pegados al guión, pero nosotros tenemos que aportar algo más, ¿no? ¿En dónde podemos sumar? Sumamos en la mirada. La base es el guión, no hay duda. Pero de repente surgen cosas. Trabajaste como script también antes de dirigir. ¿Hay algún Sí. aprendizaje que aprendieras como script? O sea, ¿qué te aportó eso Muchísimo. como director a día de hoy? Porque bueno, los scripts son los que están allí todo el rato en combo y lo ven absolutamente todo y se centran en la continuidad, pero ven muchas otras cosas también. Claro, el trabajo de script, bueno, aparte de que es un trabajo de continuidad, esta cosa global que decíamos... Tenéis claro lo que hace el script en un rodaje, ¿no? La continuidad, llevar la continuidad y... Claro, que muchas veces se reduce muchas veces el trabajo del script a la continuidad llevada a esto hay que ponerlo aquí, esto Sí. aquí y... O se tocaba el pelo cuando decía se la tocaba palabra el pelo, manzana. tal. Claro, esto es muy útil. Además, yo trabajé sobre todo en series diarias que hacíamos... No, claro, grabábamos eso como del raccord también. 35 Olvídate del raccord una páginas. diaria. Bueno, y 35 páginas de guión al día. Es imposible. O sea, era como un robot. O sea, era de esto, ahora aquí, venga, Sí, sí, retomamos, tal, no sé qué. O sea, lo que se buscaba era eso. Pero claro, otra parte importante de ese trabajo donde yo aprendí mucho es precisamente, y vuelvo a lo mismo, el pasar texto con los actores, por ejemplo. Y ver a los diferentes directores cómo trabajaban sobre el guión, sobre marcar cosas. Sí, aprendí mucho de cosas que no quería hacer. ¿Cómo? Por ejemplo. Bueno, pues marcar cosas muy claras. Sí, porque luego es mentira. Puedes decir nombres si quieres. ¿Nombres de qué? No, Del atrezo. Exacto. No voy a decir nombres, pero... No, pero es bastante generalizado lo de marcar algo muchísimo. Y bueno, y luego yo estoy contando mi experiencia y cada uno igual necesitas tenerlo todo hipercontrolado. Yo mi experiencia me dice que cuando tienes algo súper cerrado y llegas a rodaje o llegas a un ensayo y la vida entra, si colapsas, me parece que siempre va a salir peor la cosa. Porque además es que ya no me meto ni en el resultado, es que tu forma de comunicarte con el equipo va a cambiar porque te vas a cerrar en banda, no vas a disfrutar absolutamente nada de lo que estás haciendo. Luego también hay una cosa, un consejo que os doy, que por favor no caigáis nunca cuando dirijáis, no penséis que el resto del mundo quiere joderos la película. Porque esto es algo que pasa. O sea, de repente puedes entrar en una obsesión
de decir, o este cabrón me quiere cambiar este texto porque Total. o el director de fotografía me está perdiendo tiempo adrede porque... O sea, yo esto lo he visto. Yo como script he visto y yo me he visto también a veces decir, ¿me queréis joder o de qué va el asunto? Pero claro, eso es imposible. Nadie se levanta por la mañana de, a ver, vamos Con a ganas joderles. de joder a Borja ver Soler. si... No, lo que quieren en todo caso es acabar a la hora. Total. Eso sí. Pero claro, como todo el mundo, ¿no? O sea, quiero decir que eso es normal. Pero sí, ese tipo de obsesiones son un problema y además porque no son reales. A no ser de que seas un cretino y te lo merezcas. Ahora también me gustaría como proponerte una cosa que creo que no será tanto para los alumnos de la escuela, que seguramente ya lo sepan, sino para la gente que ha venido de fuera. Me gustaría hacer como una línea de tiempo, como una guía práctica de los pasos de un director en el proceso artístico de levantar una película o levantar una serie. Es decir, ¿cuáles serían como los pasos, los capítulos que sigue? Vale. ¿El primer paso cuál sería? Tener una idea. No sé si irme a un ejemplo práctico. Lo que tú quieras. Es que si no, Yo claro, es que cada uno... Yo propongo un tema y tú de repente ya lo desarrollas como tú quieras. Vale, pues creo que voy a ir a la ruta. Vale, la Igual ruta. voy a ser un poco monotemático, pero si no... Creo que has venido a hablar de tu libro hoy. Claro, Me parece. y porque ahí sí que he estado en todo el proceso. Luego, si queréis ir a algún proceso que igual también puede ser interesante. Que puede ser un encargo, por ejemplo. Exacto, rodar cosas que tú Sí, no has estado en el total. proceso de escritura o algo así. Vale, pues con la ruta, a ver, lo voy a hacerlo bueno, De forma así sintética. de forma sintética. Se nos ocurre la idea, entonces nosotros nos sentamos primero, no voy a dar nombres de nada, aviso, con una productora que no era Caballo, que estaba buscando series y tal, y entonces se nos abre la puerta. Es verdad que nosotros en ese momento, en la productora, pues claro, Rodrigo ya había dirigido Que Dios nos perdone y... uy, se me ha ido la olla. Stockholm. Bueno, sí, Stockholm y Que Dios nos perdone y la segunda, la tercera. El Reino, gracias. Entonces, claro, muy bien. Gente implicada, gracias. Ya como de alguna forma nos arrastra a la productora, empezamos a tener un poco de nombre, pero vamos, no tenemos ni oficina ni nada, ¿no? O sea, cada uno... Es verdad que antes has dicho que yo soy productor de Caballo, soy socio de Caballo, me considero productor, bueno, somos un poco productores a la fuerza, porque nosotros empezamos a... cuando hacemos Stockholm estamos en un momento de una crisis económica general, pero audiovisual especialmente en este país, y de hecho hacemos Stockholm de esa manera, rodada en 2 semanas, entre un grupo de colegas, porque no hay dinero, porque se intentó hacer de la manera tradicional, pero no hubo ninguna productora que apostara por el proyecto y al final pues, nos juntamos amigos de la escuela, la gran mayoría somos jefes de equipo en esa película, casi todos por primera vez. Bueno, pero la realidad es que no éramos una productora sentada. Total, que nos sentamos, iba a ser sintético. Y aún no hemos vendido el guión. ¿Puedes esperar a que respire para recordarle que hay que ir a la... Perdón, voy al lío. Entonces, les hablo de la idea de la ruta, les suena bien, pero claro, les suena bien la cosa oscura de la ruta. Ellos esperaban un thriller, disparos, asesinatos, claro. O sea, una cosa así. Caballo ¿no? Films te lleva un poco a eso, ¿no? También un poco de thriller. También. Bueno, esto pasa mucho, que la gente, o sea, depende de lo último que hayas hecho, ya es que vas a hacer eso siempre, ¿no? Entonces, ya cuando tienes una carrera ya es... o sea, que ya es increíble tener una carrera en el audiovisual, ¿no? Es muy complicado, pero también hay que saber encontrar formas de decir, bueno, he hecho esto, pero también puedo hacer otras cosas, ¿no? Bueno, el caso, que al final les conseguimos convencer de que hay otra historia de la ruta que es interesante, y entonces, a donde voy es que este proyecto empieza en una productora, esta productora empieza a moverla por plataformas, ninguna plataforma le ve ningún interés alguno a hacer una serie sobre la ruta, el proyecto se queda en un cajón y, casualidades de la vida, una persona que estaba en esa productora, esto estoy hablando 1 año o año y medio después de que se meta el proyecto en un cajón, nos llama y nos dice... O sea, paciencia es un ingrediente importante. Bueno, eso es fundamental y supongo que ya lo sabréis la mayoría de los que estáis aquí. Y además, o sea, paciencia porque se van a quedar muchos proyectos por hacer, pero de repente puede pasar estas cosas, ¿no? Que de repente una cosa vuelve. Ya sea porque, como en nuestro caso, esta persona que estaba en la productora entró en
en la dirección de A3 Media y entonces dijo, oye, me acuerdo de aquel proyecto, ahora estoy ya en una posición dentro de una plataforma, vamos a intentarlo de nuevo. Y entonces ahí volvimos a escribir, pero volvimos a escribir de cero. De hecho, ese primer proyecto era muy diferente. No eran 12 años, no era un grupo de amigos, no habíamos encontrado todavía la estructura inversa. Bueno, que no sé si habéis visto la serie, pero bueno, hay como ideas que puedes pensar que estaban desde el primer momento, Y que no es así. que son como fundamentales de esta serie y para nada, han ido apareciendo. Desarrolláis una nueva ruta. Desarrollamos una nueva ruta, hay que escribir un piloto, te tienen que dar un ok, o sea, quiero decir que es... O sea, como que celebras muchas Ya, cosas por el muchos camino pasos. sin saber si al final vas a poder hacer la serie. Porque es de, bueno, volvemos a arrancar, volvemos a escribir, cambios tal, hasta que Pero definitivamente... te aprueban un piloto de guión, porque no llegas a... O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, grabas el piloto y No, luego te dicen de que te dan guión, luz de verde. guión. Aquí no, aquí te aprueban el guión del piloto Sí. y después de eso te piden que un desarrollo, como que hagas un desglose de la serie entera. Te piden un mapa de tramas. Sí. Un mapa de tramas. Un mapa de tramas. ¿Y tú no escribes la serie entera hasta que tienes la luz verde para rodarla? O sea, tienes no. un mapa de tramas, pero te pones a escribirla antes Esto de que yo te creo den que luz verde. depende de la plataforma. Hay algunas plataformas que te dan, o sea, que su luz verde es escribe todos los guiones y ya veremos si rodamos. Y hay otra que luz verde a los guiones y luego hay otra luz verde a rodar y luego hay otras que no, que es la luz verde significa que vamos a terminar de escribir la serie y además la vamos a producir. Vale, en tu caso fue esta. En mi caso fue esta. Sí. Total, te dicen luz verde, vamos a producir. Se hace como un proceso ya de preproducción, Sí. ¿no? De casting de actores, revisión de guiones, localizaciones, se prepara el rodaje. Se hace un equipo en este caso a nivel, bueno, obviamente todos los departamentos. Esta serie que son 10 capítulos, normalmente las series que son de más de 4 capítulos, lo normal es que haya varios directores. Entonces yo ahí contacto con Belén y con Carlos para que cada uno de ellos haga dos, con Belén Funes y con Carlos Márquez Marce. ¿Y por qué de repente? Es una cosa que me interesaba también el hecho de trabajar con otros directores. Cuando tú trabajas con otros directores, ¿se busca la idea de homogeneizar todo el proyecto o se da espacio? O sea, la idea de trabajar con otros directores también alimenta el que haya singularidades, ¿sabes? Supongo que dependerá del proyecto. Yo en este caso claramente buscaba que cada uno, o sea, que tanto Belén como Carlos tuvieran un espacio muy grande y de hecho lo tuvieron porque yo creía que iba a poder estar acompañándoles en sus capítulos, que yo creo que es lo ideal. Yo ahora, por ejemplo, con la serie de Los Cabezudos, yo siempre tenía a uno de ellos, Alberto normalmente, acompañándome en rodaje, porque ellos son los creadores, porque en rodaje, no sé, a mí me da seguridad. Depende también de cómo te lo tomes, porque de repente es como que tienes aquí al creador, ¿sabes? Si te lo tomas como alguien al que le puedes preguntar, al que te puede acompañar guay, pues yo creo que es muy útil. Yo creía que iba a poder estar más tiempo, pero claro, por el diseño de producción, yo rodé los 3 primeros capítulos y me tuve que ir a montaje para que la cadena no parara. Entonces, cuando yo estaba en montaje, estaba rodando Belén. Belén terminó sus capítulos, entró en montaje. ¿Y te yo pasaban salí, dailies o algo así? Sí. Sí, pero claro, es una dinámica complicada. O sea, no es lo mismo ver un daily que estar ahí acompañando. Yo creo que... o sea, el resultado me encanta de sus capítulos, de los dos, pero creo que igual ellos hubieran agradecido pues que o yo o Robert, que es el otro creador de la serie, de la primera temporada, hubiera estado allí, porque yo lo he agradecido muchísimo. Es que son... Quiero decir, antes decía lo de no tienes que explicarlo todo porque tienes que confiar en tu equipo, que sepan leer los guiones, que tengan espacio, pero muchas veces es que hay cosas muy pequeñas que es lo que diferencian, ¿no? Que las cosas estén como más cuidadas que otras, ¿no? Es decir, este tono yo no lo acabo de entender o por qué no cambiamos, incluso te da espacio también, si tienes gente tan generosa como en el caso de Los Cabezudos, te da espacio en rodaje cambiar ciertas cosas o cambiar ciertos, ¿no? O sea, crear ahí un debate con el creador. Ellos no pudieron hacerlo porque no estábamos. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue la consulta que recuerdes ahora que le has hecho a uno de los cabezudos dirigiendo Nos vemos en otra vida? Perdón. Pues yo creo que la mayoría de ellas eran cosas de tono, de personajes, de... Yo estuve con ellos en todos los ensayos de actores, un poco de oyente para ver, bueno, pues cómo les gustaba a ellos trabajar, porque sí que es verdad que por tu parte como segundo director
o sea, tú tienes tu mirada, pero claro, la serie es de otro. Total. Tienes que entender muy bien qué es lo que quieren, hacia dónde, hasta dónde. Yo creo que son como cosas más pequeñas. O sea, como cosas de tono, de intentar ir como al detalle. O sea, aquí pone que se rompe el personaje. ¿Qué quiere decir que se rompe? Es que para ti romperse puede significar una cosa, para mí otra. Y es de yo veo que este personaje en este momento no puede enseñarle al otro, no le puede ver llorar. Aunque el espectador lo vea, igual su compañero no puede verlo. No sé. O sea, cosas así. ¿Pero preguntas entre tomas o preguntas el inicio de jornada? Todo el rato. O sea, yo preparaba... Yo en esto soy un poco obsesivo, entonces yo me preparo durante el fin de semana lo que tengo toda la semana para rodar y cada noche cuando llego a casa me preparo lo del día siguiente. Entonces hay dudas todo el rato. Es que es como... ¿Te consulta la planificación? Es decir, tú planteas una secuencia de voy a rodar este plano de este modo, a partir de este momento vamos a cortos. Como yo, cuando tienes un director que es su serie y tú estás como segundo director, ¿te revisan la planificación del storyboard, de cómo lo quieres rodar? No. No, te dan libertad, te dan cancha. Lo que hay es mucha conversación previa del estilo de la serie. Y ahí mola mucho cuando te dan espacio a... ¿no? Como que tu orgullo, ay, mira, pues... Estoy gustando, ¿no? Esto es mío. No, pero es como una conversación de cosas más generales. Es verdad que no se habla de... esta secuencia tienen que ser 7 planos, y 2 planos cortos y 3 generales, pero se habla más desde... Pues este capítulo nos lo imaginamos con mucho ritmo, con pocos planos o sea, con más planos secuencias, o sea, que el montaje no tenga tanto corte, que tenga más, o sea, se habla de esa manera, ¿no? Y entonces tú ya sabes que no puedes planificar mucho. Evidentemente hay una cosa que está por encima de todo eso, que es como la producción y los planes de rodaje, que también te obligan, ¿no? O sea, tú si tienes que rodar 3 o 4 secuencias al día, no puedes hacer 12 planos de cada secuencia. O sea, quiero decir que hay algo que tú también tienes que medir y que tienes que entender. Pero más allá de lo técnico práctico, que es menos interesante, yo creo que son muy interesantes las charlas previas. También porque a ellos les sirves un poco de rebote, ¿no? O sea, que ahí hay un peloteo que si realmente... O sea, puede ser muy interesante, porque los propios creadores también descubren cosas hablando de... Claro. ¿no? De dónde colocamos la cámara, también en Nos Vemos hubo una decisión también desde el punto de vista de la realización de marcar según la etapa temporal un tipo de cámara y un tipo de distancia con los personajes, ¿no? En toda la trama de Kim Ávila, cuando el personaje es mayor, La cámara está más atrás, la ¿no? cámara está más atrás, las lentes son más largas, hay como una cosa más fría, hay más distancia. Y eso, quieras que no, yo creo que al espectador le llega algo. Con la cámara en mano es mucho más gráfico, ¿no? Como si de repente una decisión de vamos a hacer esto en cámara en mano, desde fuera es una decisión artística que sí que llega como mucho más, quizá. Sí, no. Me refiero a que ese efecto llega, o sea, ese efecto de frialdad. Entiendo. Como si fuera PNL, ¿no? Con programación neurolingüística. Como es que es una información que le llega al espectador sin que lo sepa. Eso es. Y, por ejemplo, esto que dices en la primera parte, cuando él es más joven, cuando hay menos reflexión, cuando él no piensa, porque el personaje, gran parte de la tragedia de este chaval es que no piensa las consecuencias de las cosas, ¿no? Entonces, claro, tú piensas y dices, ¿cómo puedo representar esto visualmente para que se entienda que alguien no le da muchas vueltas a esto? No le da muchas vueltas a lo que lleva en la mochila, a que este tío que me lleva un prostíbulo y que... ¿No? Pues me voy a poner encima de él. Me voy a poner encima de él, aunque luego, obviamente, el actor hace un trabajo, nosotros también podemos ayudar a que la imagen de eso. Porque no es lo mismo que haga ese trabajo y que yo haga todo planos generales. Claro. Es que si yo hago todo planos generales, igual el trabajo que tú ibas haciendo en casa no se ve. ¿Sabes? Entonces, quiero decir que es importante el trabajo con los actores, pero también creo que hay ahí una... Hay algo también del trabajo de los actores que un actor cuando pisa un set siente que es la parte de las más importantes del proceso, como que aporta muchísimo a la historia, y luego al final es el director o directora el que sabe usar eso en pro del producto y el efecto que quiere generar en el espectador. Lo que tú decías, ¿no? Quizá que es mucho más potente aguantar una cámara desde lejos, ¿no? Hay una secuencia que creo que es un capítulo que diriges tú en Nos Vemos en Otra Vida. No sé si es una especie de puerto o astillero. Sí. Y creo que es un plano fijo de Kim Ávila
hablando con alguien del puerto y se aguanta. Tiene una discusión. Una discusión y es súper potente que se aguante todo desde atrás. Claro. Y los actores muchas veces sientes que tú eres una parte súper importante del proceso y luego cuando estás al otro lado, yo que de repente pues dirigí un corto, lo vi como que los actores son una parte importante, pero no son tan importantes. Es muy importante el montador, por ejemplo, también. Bueno, es que ¿Sabes? esta secuencia la vi en montaje. O sea, vi la decisión de contarlo en un solo plano. Es una discusión de no sé, tampoco es muy larga la secuencia. Pero igual No, pero mira, me acuerdo de esa secuencia precisamente porque es lo que tú comentabas, como que es muy Claro, potente. Pero yo no llegué allí y dije, y me adelanté a las cosas. Yo no dije, este momento tan violento lo voy a contar en un plano general porque ya lo veo ¿no? Hay cosas que sí que ves porque son importantes. Esta secuencia, bueno, hay un cambio ahí en el personaje de él, pero tampoco es como una secuencia esencial de la serie. Pero me di un poco de cuenta después de rodarla, pero sobre todo lo vi en montaje. Yo esa secuencia me cubrí con más planos. O sea, hay planos cortos de cada uno de los actores, pero luego viéndolo en montaje vi que tenía mucha más fuerza salirte, porque había algo de los planos cortos que estaba con un pelín estilizada, la óptica, por el fondo, por el tipo de... Y luego me funcionaba muy bien que esa violencia fuera pública, ¿sabes? Que los pescadores que están detrás se giran. Lo oigan. O sea, eso ahí ya lo puedes intuir, pero muchas veces hay grandes decisiones Que te de las encuentras dirección por el camino, que ¿no? te las encuentras por el camino, total. ¿Tenéis alguna pregunta que no? De momento no. Carta blanca, ¿eh? Cuando queráis. Di, Andy. ¿Puedo yo también? Puedes preguntar, claro que sí. En esta misma serie, tú trabajas con un actor que es muy experimentado y también el prota igual es un actor Novel, sí. novel o no profesional. Sí, bueno, no sabemos. No era actor. No era actor, vale, fenomenal. Y antes estabas hablando de tu obsesión sobre el proceso del trabajo con los actores. ¿Cómo ha sido, en tal caso, siendo que igual él ya había empezado con Los Cabezudos, con capítulos anteriores, cómo ha sido dirigir un contraste tan grande entre un actor como tan preparado y, bueno, un actor novel? O sea, Sí. sintéticamente. Ya, pues no, es que eso se va trabajando también muchísimo, porque, claro, con Robert, que es el chaval, él vino un mes antes que el resto de actores. O sea, ya sabíamos que con él había que hacer una especie de masterclass o de master express de interpretación. Y entonces estuvo trabajando con una coach y sobre todo con Los Cabezudo, y a mí también me dejaron participar de ese proceso. Pero fue un mes antes de que vinieran los actores. Y entonces, poco a poco, o sea, en ese proceso, claro, tú no le vas a enseñar a actuar. Había una idea básica que era de... Es como que le conduces, quizá, como le vas guiando un poco en el camino. Yo creo que lo primero fue que no tenga miedo a tener una cámara delante. Es que es una cosa que me sorprendió mucho a mí porque es un trabajo súper técnico realmente, rodar como actor. Y este tío no lo había hecho nunca. No lo había hecho nunca y estábamos un poco cagados. La cosa es así. Ahora que ya ha salido bien, lo puedes decir. Realmente lo habíamos ensayado mucho, lo habíamos visto, había una confianza, pero claro, hasta que no llegamos a las pruebas de cámara, que las pruebas de cámara se hacen 2 o 3 días antes de empezar a rodar. Quiero decir que tampoco. O sea, que si hay algo ahí que no está. Ya era tarde. Está, Cagados ya hasta el tarde. final, ¿no? Sí. Claro. Pero ¿qué pasó? Que ya había una intuición de que Robert tenía algo, había algo ahí que se venía arriba. Y ya haciendo la prueba de cámara nos dimos cuenta, porque además las pruebas de cámara que hicimos fueron en el estudio, pero intentamos reproducir como cosas que iban a ser muy recurrentes en la serie. O sea, antes hablábamos de que en su línea temporal la cámara, son angulares, están muy cerca del personaje y están como todo el rato siguiéndole. Entonces fue algo que hicimos, ¿no? Llegar al estudio con la cámara, delante de la cámara, y entonces hacerle andar, y estar con la cámara encima. Y de repente era como increíble. Sin diálogo, sin nada. Él tenía una presencia y te estoy diciendo que tenía la cámara aquí a esta distancia. O sea, quiero decir, que no, esto no lo puede hacer cualquiera. Hay muchos actores experimentados que de repente les pones la cámara a esa distancia y se cagan, y cuesta. Y él no, él tenía algo, no sé, había algo en él que le aguantaba muy bien.
Yo ya te lo dije, que es que a mí me ha hecho recuperar la fe en el street casting, este chico, te lo juro. O sea, yo el tema actores naturales es una cosa que entiendo el ejercicio como director, quieres probar eso, pero hay algo como actor cuando te has formado que dices, coño, o sea, tiene sentido, ¿no? Hacerlo con actores que se han formado en eso, pero este chaval pienso, es que era él, era eso, o sea, tenían que ir a eso. Me ha hecho recuperar la fe en el street casting, te lo juro. Pues se vino tan arriba, ahora lo estoy recordando, que haciendo la... Pero es que esto es increíble, porque fue un medidor. O sea, si tenéis... Esto es un buen consejo también, ¿eh? Si tenéis o sea, si tenéis que rodar con un actor experimentado y con un no actor o un tal, el no actor siempre va a ser un medidor total de si el actor está actuando bien o no. Pero claro, el no actor no tiene ningún truco, Claro, no hay truco. responde, o sea, si el tío ¿no? aguanta, y entonces, claro, le estás mirando a los dos y dices, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. A él sí, claro, porque él aguantaba, él no se ponía nervioso, no le temblaba la voz, no guiñaba, ¿no? Es verdad que tiene muchos menos recursos, pero lo que hace es verdad, es real todo el rato. Entonces a él le estuvimos probando con varios trasorras. Y entonces él mismo acababa las pruebas y te miraba y te decía, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabes? Había una cosa de, hostia, será cabrón este. Pero claro, pero tenía razón. O sea, lo que él estaba sintiendo en ese momento es lo que nosotros veíamos detrás de las Claro, cámaras. era el algodón que no engaña, básicamente, o sea, estaba allí. Sí, total. Qué fuerte. Hay algo sí que creo que es marca de la casa, de lo que tú diriges siempre, es que los actores siempre están muy bien. O sea, yo no he visto algo que hayas dirigido tú donde los actores estén mal. ¿Tienes una metodología en concreto con los actores trabajando? Antes has dicho que has aprendido a lo largo del tiempo a dosificar la información que tú les compartes, que en algunos casos es mejor no compartírsela. ¿Hay algún modo superandi que repitas y que digas, hostia, esto me funciona, trabajar con actores así es garantía de que van a estar bien? Bueno, no, que va. O quizá tienes muy buen gusto con actores, o ¿qué tipo de actores te gustan a ti? No, yo creo que hay algo que, además con Blanca Jabaloy, yo creo que hemos ido desarrollando, que es que igual la primera prueba de casting no tanto, aunque en parte sí, pero ya a partir de que hay una segunda prueba con una misma persona, ya como que enfocarlo como a un sistema de trabajo. O sea, más que una prueba, a ver hasta qué punto, y esto también lo aprendimos, o lo aprendí yo más bien, de Carlos Márquez Marcet, que claro, él cuando vino, él estuvo ayudándonos un poco en la primera parte del casting, y entonces aprendí mucho de él. Aprendí que muchas veces no hay que buscar que la secuencia de la prueba sea perfecta y salir y decir, joder, qué bien la ha hecho. O sea, es importante, obviamente, pero creo que es más importante intentar ver más allá de esa prueba. Y para ver más allá de esa prueba tienes que trabajar con esa persona más de lo que te está... Porque al final esa persona viene con una separata, pero claro, tu elección no puede ser a partir de una separata, porque esa persona igual tiene 25 secuencias más. Entonces, pues igual ha tenido suerte y esa secuencia la ha clavado. Y luego de repente te enfrentas en rodaje o en ensayos mejor y dices, ostras, pues es que creo que no era esta persona. Pero claro, como tampoco puedes estar pidiendo 1.000.000 de pruebas a cada uno, pues creo que hay que intentar utilizar ese tiempo que ya tienes para probar cosas. Y probar cosas no es, venga, vamos a improvisar. No es ir a buscar un resultado en concreto. No es buscar un es resultado investigar. En concreto. Exacto. Y a partir, por ejemplo, investigar a partir de la separata que esa persona ya ha estudiado. Quiere decir que al final a una persona tiene que estar sujeta a algo, ¿vale? Entonces estoy sujeta a este texto que me lo he aprendido. Entonces a partir de ese texto vamos a probar con este tono, vamos a cambiar esto, vamos a crear una secuencia anterior a esta secuencia. ¿Qué ha pasado antes? No, la secuencia que me he preparado es la que ocurre en la cocina. Entonces hacemos, vale, vamos a llegar a la cocina, pero ¿qué ha pasado fuera? ¿Qué ha pasado en el pasillo? No sé, todo eso te ayuda mucho Un a trabajo de desbloquear... antecedentes también, ¿no? Sí. Siempre llegando, porque tampoco esto es una cuestión de adivinación. O sea, no puedes... O sea, hay actores que crean muy bien de la nada o con 4 cosas y otros que necesitan más dirección. Y igual el que necesita más dirección al final es el que mejor funciona. O sea, tampoco podemos pretender hacerles inventar cosas. O sea, no son guionistas, no es una prueba de guión. Pero es que esto además te ayuda mucho a
a comunicarte con esa persona, a saber si os vais a comunicar bien. Y yo creo que eso es importante en un rodaje, en el trabajo con los actores. Perdóname que no te he visto. ¿Llevas mucho rato con la mano levantada? Nada, o sea, era preguntarte, ya que hablas de lo de los ensayos y tal, porque es verdad que hay veces, hay proyectos o hay directores y directoras que no ensayan, en plan, o eso como que siempre es algo como que a mí, porque yo pienso, hay que ensayar, Demasiado bien porque salen. si no, ahí en el momento me parece como mucho riesgo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo planteas lo de los ensayos? ¿Haces ensayo de todo el guión? ¿Cuánto tiempo de antes? ¿O cómo los planteas tú? ¿Cómo trabajas con Sí, eso? yo intento ensayar lo máximo posible. Es verdad que luego hay Luego surgen unas... cosas naturales en el momento, cosas brillantes, ¿no? Pero, Sí, no, pero hay que ensayar, mucho, mucho. O sea, todo lo que puedas. total. O sea, depende de... Claro, no depende siempre de ti. Luego también los actores y las actrices tienen sus agendas, están trabajando en otras cosas. O sea, como que hay Y que los actores no ubicar- cobran los ensayos, eso es importante decirlo. Bueno, eso también es muy fuerte, claro. Eso es fuerte, pero es real, no se cobran. Claro, pero es que demasiado bien salen las cosas. Es que cómo puedes ir... A mí me sorprendió también en Antidisturbios, por ejemplo, que todavía era... Bueno, yo estaba cagado en Antidisturbios y íbamos a los ensayos y teníamos a esta gente, este elenco maravilloso, y estaban sorprendidos de que se ensayara. Entonces dices, pero ¿cómo es posible, no? Entonces yo creo que eso, entre todos, podríamos empujar un poco para que se entendiera que si las cosas salen bien, porque se trabajan, básicamente, como cualquier cosa. Y el ensayo creo que es fundamental. Metodología, ensayar todo el guión es imposible, o sea, eso sí que... no sé, bueno, en un cortometraje sí, claro, pero en un largo, en una serie es imposible. Yo creo que... Coger momentos catárticos quizá que son importantes. Claro, yo creo que es importante, sí, buscar. Y luego también ayuda mucho, que esto también lo he ido aprendiendo y creo que es muy importante, ayuda mucho preguntar, algo que es tan obvio, ¿no? O sea, antes decíamos, ¿no? Los directores tienen que, de alguna forma, guiar, el capitán de barco, no sé qué, o sea, como con la idea general, pero hay veces que no tienes respuesta y entonces es muy bueno, no es tan fácil porque la gente no lo hace, pero para mí lo es. Es decir, a ver, yo he pensado que quiero ensayar estas 5 secuencias. ¿Tú necesitas ensayar algo más? ¿Hay algo que tú, sabes? Los actores cuando llega a esa conversación ya han leído el guión y de repente ya han visto algo que tú igual no sabes. Igual hay un actor que llorar es lo peor que le puedes pedir. Y entonces igual necesita ensayarlo o necesita hablarlo. Luego los ensayos también hay veces que se ensayan cosas que, no sé, que son como mucha acción y mucha... No sé, a mí me da un poco de pudor ensayar ciertas cosas. Pero claro, yo lo pregunto. Oye, yo esto entiendo que es importante, pero claro, hay que ensayar un grito, hay que ensayar un... Me abro un canal. Yo creo que no lo depende sé. también que hay actores que quieren hacerlo y hay actores que no. Claro, por eso creo que preguntar está bien. Sí. Porque de repente a mí me puede generar pudor y de repente a la otra persona dice, no, es que lo que necesito es que veas como grito. A mí una cosa, Vale. por ejemplo, yo con mi proyecto que dirigí, una cosa que me sirvió muchísimo era escoger en qué escenas mandaba la forma y en qué escenas mandaba el contenido. Y cuando había escenas como que dramáticamente, actoralmente, o sea, los actores llevaban el peso y si los actores no estaban bien, por mucha virguería que hiciera yo con la cámara, la escena iba a ser una mierda, yo lo que probaba era, una vez en set, el equipo fuera y yo estaba con ayudante de dirección y los actores y les decía, ensayad como... moveros por el espacio e encontrad un circuito que sea orgánico diciendo el texto. Y que sean los actores los que te marquen un poco el camino en esa secuencia que es tan importante y tan difícil a nivel actoral. Y en base a lo que sale en ese ensayo, yo entonces planifico, vale, pues voy a rodarlo así, voy a rodarlo así. Es una cosa que a mí me funciona, por ejemplo, en escenas que creo que como actor también, Sí. como suelo estar al otro lado, digo, joder, esta escena necesito yo investigar y probar y encontrar para que haya un resultado que sea bueno para todos. Y luego también ayuda incluso salir de la sala de ensayo. O sea, si tienes la posibilidad... Por ejemplo, esto era algo que también fuimos encontrando con la Ruta 1, que al final, bueno, es la historia de un grupo de amigos, ¿no? Durante 12 años. Y entonces, claro, había una cosa de, sí, son actores y actrices, es su trabajo interpretar a otros personajes, pero creo que también ayuda a crear ciertas dinámicas y una dinámica que no sea todos los ensayos que sean en una sala de ensayo también ayuda. Ayuda desde ir a cenar, irte de fiesta, en este caso ayuda mucho, claro. Hacer pases de texto en discotecas,
que conseguimos hacerlo, que luego tampoco fue, no sé, pero fue un recuerdo, ¿sabes? O sea, luego llegamos ahí y yo dije, no, pero poned la música a tope, porque no sé muy bien qué quería provocar, pero estábamos en el Café Berlín con la música a tope a las 10 de la mañana leyendo el texto y nadie se escuchaba. Pero claro, había algo de eso también en la serie, sobre todo en los primeros capítulos, ¿no? Hay mucho diálogo en discotecas, mucha gente, hay mucho, no te escucho, ¿sabes? O sea, había algo, yo qué sé, no sé muy bien qué quería generar, pero... Encontrar no sé, cosas, igual buscar, encontrar. encuentras algo, igual... Pero por eso es importante pedir ese tiempo. Pedir ese tiempo. O sea, si no, no... Y además es una cosa que eso sí que es del director, eso no es del guionista, no es del un productor no te va a decir, ¿quieres irte a cenar con los actores en un ensayo? O ¿quieres...? Eso no va a pasar, o sea, es una cosa tuya. Entonces, sí. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis abrir algún melón? ¿No? Muy bien, sigo yo. Hay un tema que a mí siempre me gusta que haya una pequeña pincelada política. Hay algo que los directores sí que no les afecta, o sea, no les afecta mucho su trabajo, pero sí lo condicionan muchísimo, y es el hecho que existan cuotas de discriminación positiva en las subvenciones públicas. Cuando tú trabajas haces un encargo por una plataforma, eso no se da. Cuando tú haces cine, en España el cine lo paga el Estado y debe ser así. Ojalá se hiciera con mayores cantidades de dinero. Ahora existen las cuotas de discriminación positiva. No sé si sabéis un poco, ¿estáis familiarizados con el tema? A ti, las cuotas como director, ¿qué te parecen? ¿Crees que deben existir o te parecen tramposas? No, yo creo que deben de existir totalmente. Y es que además la suerte que tenemos es que, ¿no? O sea, que como que se ha visto desde los últimos 10 años, igual o menos. O sea, no sé cuánto tiempo llevan las cuotas funcionando, pero desde luego, o sea, la cantidad de cineastas mujeres que han aparecido en los últimos 10 años con películas que han viajado, o sea, quiero decir que es como incontestable, ¿no? O sea, quiero decir, si no hubiéramos tenido la suerte, que no hay que buscar únicamente los festivales, los premios o el reconocimiento, pero claro, el cine independiente, porque aunque hayan cuotas, sigue siendo un cine muy minoritario, Totalmente. un cine muy indie. Pues si ese cine indie que viaja tanto y que en los festivales, ¿no? Es que no puedo decir otra cosa. O sea, sí que es verdad que si el país lo conforman un 50% de mujeres que pagan sus impuestos, el 50% de las películas tiene que estar dirigido por mujeres. Lo que pasa es que hay ciertas aristas que me parece que a veces, en cómo está planteado el sistema, puede ser un poco contraproducente. Porque una cosa es que tú te presentes a una subvención y te digan, si lo dirige una mujer, tienes un punto más. Si lo produce una mujer, tienes un punto más. Es como que no hay una ley que diga el 50% de las películas tienen que estar producidas por mujeres. El porcentaje tiene que representar una narrativa disidente. Es como que se dan como caramelitos de premio que a veces las productoras instrumentalizan a su favor. Sí, claro, esa es la parte, la peor parte del asunto es esa, ¿no? Que claro, como al final todo está contabilizado, ¿no? Pues puede pasar que productoras que a priori pueden ser que no tengan o no hayan tenido ningún interés en abrir ese espacio por contenido o por nuevos equipos de trabajo, por nuevas miradas, no les interesen. De repente están viendo que acogiéndose a eso tienen más posibilidades de producir. Pero yo creo que incluso en esas creo que viene bien. Porque al final acabará dirigiendo una mujer. Total. O escribiendo una mujer. Total. Lo que sí que es verdad es que, para mi gusto, se establece un sistema muy binarista y que al final no contempla narrativas disidentes. Yo, por ejemplo, yo quiero hacer un cine queer desde la disidencia y cuando voy a una subvención se me pone el mismo saco que un western de machitos o un thriller de policíaco y no es lo mismo, ¿sabes? Hay, por ejemplo, no sé si conocéis Dama Autor, que es una entidad de gestión de derechos de autor, tiene el premio de guión más tocho de España y es un premio anónimo. Tú presentas tu guión anónimo. Y es algo que a mí me parece interesante, que creo que incluso favorece a que haya una paridad real, ¿sabes? Porque todo el mundo tiene la misma línea de salida. O sea, no hay condicionantes de género, ¿sabes? Sí, yo creo que esto además es bastante habitual, creo, en premios o ayudas a guión. Yo he presentado antes de Dama y tal algunos proyectos donde te piden que no pongas la primera página de guión donde aparecen los autores. O sea, creo que en guión sí que es común que pase. Sería también interesante que pasara, ¿no? A nivel de producción, ¿no? A la hora de presentar.
O no sé si sería interesante también hacerlo desde la recompensa, ¿no? En Estados Unidos ahora, por ejemplo, los Oscars tienen un sistema de cuotas que para poder aplicar con tu película los Oscars tienes que cumplir esos parámetros. Tiene que haber un porcentaje de equipo racializado, un porcentaje de equipo LGTBI, un porcentaje de mujeres en el equipo. Aplica también las narrativas. O sea que creo que si tú el caramelito, esa es la meta, tú quieres conseguir un Oscar, pero para inscribirte tienes que cumplir esto, creo que es una forma muy efectiva de conseguir cierta paridad, ¿sabes? Sí. Que no en el proceso que, por ejemplo, a mí me pasó una vez que me presenté una subvención con una película que tengo en desarrollo y me quedé a las puertas porque artísticamente me puntuaron mucho mejor que la mayoría, pero no cumplía ni la cuota de género ni cumplía experiencia como director porque era novel. Entonces, yo pienso, tienen que existir las cuotas. Estoy a favor de que existan, porque es injusto. O sea, ya no quiero ver más pelis de pizzas, o sea, quiero ver otra cosa. A ver, según qué pelis de pizzas. Pero, pero ya me has entendido. No, qué pelis. No, ya me has entendido. O sea, tienen que existir, pero luego es una bajona cuando te das cuenta que criterios políticos pasan por encima de criterios artísticos. Ya. Bueno, es que esto es un melón. Estoy haciendo de abogado al diablo porque yo soy pro cuotas 100%, ¿eh? Pero que hay veces que se gira un poco la tortilla y hay otra lectura ¿Pero eres que no pro está. cuotas o no? Soy pro cuotas, yo estoy a favor, pero lo que pienso es que es un tema muy delicado y que si no se aplica bien puede generar injusticias. Sí. El micro, porfa, el micro. O sea, que para mí también es como que hay que ir todavía más a la raíz, más allá de las cuotas, y esta escuela es un claro ejemplo. Escuelas de cine abiertas para que el acceso a estudiar cine, o sea, porque está guay las cuotas, pero si una persona racializada o Exacto, si una va ligado a persona sin privilegio, recursos no puede estudiar cine, muy bien las cuotas, pero si no tienen acceso a estudiar Total. cine, al final el cine puede ser, por ejemplo, mujeres, vale, pero son mujeres blancas burguesas. O sea, bueno, la nueva entonces, ola del cine como- catalán, ¿no? Es un poco eso. Es un poco eso, desde mi punto de vista lo es. Claro, pero esto tiene todo el sentido porque las primeras en la línea sucesoria, si se pone la cuota Claro, femenina, claro, ¿quiénes claro. van a ser? Las mujeres blancas privilegiadas, que cuentan su movida. Y también quien haga esas acciones o esos programas políticos de esas cuotas que también tengan una mirada. O sea, que la cuota vaya también más arriba por el otro. Arriba. Me estoy explicando. Sí, fatal. no, te explicas. Vale, ya está. Gracias. También sería interesante que hubiera cuotas a dirección novel o gente novel que empieza, no para que también evitar esta cosa tan endogámica que muchas veces pasa en el mundo del cine y de la cultura, que es muy inaccesible para todo el mundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que además ser director novel es tener 4 pelis, ¿no? Entonces, como... ¿A qué te refieres? O sea, que no Claro. es alguien que nunca ha dirigido, es alguien que ha demostrado que es un buen director novel. Son 4, ¿eh? No sabía que eran tantas. No me parece... Creo Creo que son unas 2. 2. Yo creo que son 2. Perdón. Pero bueno, que 2 pelis son muchas pelis ya, ¿eh? 2 largometrajes. O sea, como cuando... Sí, bueno, si tienes suerte son 4 millones de euros, pero si no, no. Claro, o sea, Sorogoyen cuando hizo que Dios nos... O sea, él tendría para el reino, ¿no? Digamos, con lo que hablabais antes. O sea, como que no era director novel cuando hizo el reino. Claro, realmente no, porque él tiene... Pero sí, sería la tercera. Lo que pasa es que él venía a hacer 8 citas, que es una peli súper comercial que hizo antes, y entonces ya... Sí. Pero vamos, o sea, a donde voy es, entendiendo perfectamente lo que dices, es Estoy verdad... jugando al abogado del diablo, ¿eh? No, pero es verdad que por lo menos ya hay una referencia muy diferente, ya hay un cine muy diferente que además, ¿no? O sea, quiero decir que ya no estamos viendo solamente el referente de las pelis de pizzas, ¿no? O sea, que de repente es de, hostia, pues esta película ha llegado a Berlín, ha ganado el Oso, que bien, ¿no? Que se puedan contar otras perspectivas, otras sensibilidades, otra forma de contar, con, además, vuelvo a insistir, con poco dinero. Porque siendo esta cosa de las cuotas y tal, siguen siendo producciones justas. Solo Bayona rueda y- con 60 millones de euros en España, nadie más que él, ni Almodóvar. Claro. O sea, quiero decir que tiene incluso más valor por eso, ¿no? Sí, esto me lleva también... Tenemos 5 minutos. Una pregunta ahora o calle para siempre. Adelante. 2 manos. A ver, ahí. No, que ahora que estabas hablando de las cuotas y de los castings, ¿qué opinas de las cuotas de integración en los castings? Que también es algo que, no sé, da mucho que hablar y no sé si te ha ocurrido alguna vez que alguna plataforma o algo así te haya
pedido que incluyas determinados perfiles. Sí, Hago también un poco de abogado del diablo para sacar el tema. claro. No, a mí la verdad que no me ha pasado, pero está Blanca ahí que nos puede contar de... Sí, lo hablamos mucho el otro día con mejor- Blanca sobre el tema de las cuotas de... sobre las cuotas de integración en castings que vienen dirigidas desde la propia plataforma, ¿no? Entiendo, o vienen un poco... Yo es que no Sí, que me he es encontrado verdad. con algo así, la verdad. Bueno, tampoco es que me haya pasado muchas veces, pero sí que es verdad igual cuando llevas ya un rato de casting y vas cerrando personajes es cuando se puede ver con perspectiva y se oyen comentarios como, uy, ha quedado un casting muy blanquito, ¿sabes? Entonces ahí es cuando empiezas a correr para corregir eso. Bueno, para corregir, ya me entiendes, no en mi caso, sino porque es cuando la gente se da cuenta de eso. Entonces sí que ahí empiezas como a forzar un poco la máquina. Yo es algo que ya dije en la otra masterclass, que a mí si no me hacen una descripción de personaje donde ponga claramente que no es racializado, que es blanco, que lo que sea, yo pues abro casting a cualquier raza, ¿sabes? Y entonces ahí es donde los propios productores se dan cuenta de, hostia, no, espera, es que me lo imaginaba tal. Bueno, pues vamos a abrir un poco la mente. Pero sí que, o sea, cuotas así como propiamente dichas no existen, pero sí que empieza a haber un poco la atención, ¿no? De, ay, se nos está notando, podríamos cambiar la dinámica, ¿no? Un poco eso, sí. Creo que, respondiendo a tu pregunta, sí que hay una raza que se pide mucho en plataformas, que es la raza de los followers. Esa es una discriminación muy positiva que se pide mucho en plataformas. A ver, hablabas antes de las narrativas, las modas de las narrativas. Nueva ola de mujeres del cine catalán, la moda del autorrelato, la moda del drama intimista en un contexto social difícil. ¿A estas olas hay que subirse? ¿A ti como productor, o como socio, o como director, o como guionista, te interesan? ¿O Las olas de... Las olas narrativas, las modas, digamos, las modas de narrativa. Pues, quiero decir, conscientemente te diría que no. No sé si inconscientemente de repente hay algo que... no sé, siempre hay una peli o siempre hay, no sé, un par de pelis al año que marcan por algo, ¿no? Yo creo que este año seguramente, no sé si sería La zona de interés, por ejemplo. Además, me ha hecho gracia porque en varios proyectos he visto, ¿no?, que se nombraba La zona de interés. Para mí es como una película súper reveladora de este año. Y sí que puedo entender que de repente salga algo en el que la gran mayoría, ¿no?, de los espectadores y de las industrias digan, hostia, esto es especial, es valiente, es duro, me está generando algo que jamás habría pensado, ¿no? El Jonathan Glazer, leí que él pensó en esta peli pensando en cómo sería un gran hermano de Auschwitz, ¿no? O sea, quiero decir que es como una declaración de intenciones fuerte, que seguramente si vas a un pitch así, o te sale muy bien o te sale muy mal. fatal. Es decir, ¿pero qué estás diciendo? Estás banalizando el holocausto. Pero es que está todo el rato eso. Claro, sí. Es que tú ves la peli y dices, claro, esto es como los realizadores de Gran Sí, Hermano. es como si fuera una cámara en una esquina. Es como ¿no? un reality de la vida de esta familia, ¿no? Entonces, como productor, imagínate. Y entonces de repente, perdón, Córtame. te llegan, es verdad que de repente te llegan, como unos meses después, te llegan proyectos, hostia, esto es un poco zona de interés, esto es tal. Pero creo que, no lo sé, creo que tiene que ver más con películas fuertes o tal, por lo menos lo que nos llega a nosotros, a caballo. Otra cosa es que sea no sé, una plataforma que ya tenga como en sus líneas de, bueno, ahora lo que interesa es hacer una peli romántica, una comedia de adolescentes, Claro. tal. Es que también hay muchas productoras que buscan productos de una línea editorial. en Nosotros concreto. no hacemos eso. O sea, ¿a ti te gusta también cosas que no hayas visto como que te... Sí, nosotros nos interesa... A ver, tiene que ver con lo que decía antes. Nosotros somos productores a la fuerza, un poco. Y siempre hemos hecho las cosas que nos han movido, las cosas que han nacido... Ahora estamos intentando abrir y poder abrir y producir a otra gente. Es verdad que somos una productora muy pequeña, entonces como que nos suministramos nosotros mismos de ideas y de proyectos y tal. Y
Entonces, claro, la verdad que somos unos privilegiados en ese sentido, ¿sabes? De poder, nos ha costado, también te digo, pero de poder proyectar cosas que nos gustaría ver a nosotros como público. como espectadores. Por lo menos intentarlo. ¿Una pregunta por ahí? Aquí, hola. Una cosa una pregunta que me gusta hacer y que aprovechando que estamos aquí alumnos y alumnas de la escuela, me gustaría saber, aunque sea brevemente, un poco cuál fue tu camino hasta llegar a donde estás ahora, porque todos conocemos al Borja de La Zuta, de Nos vemos en otra vida, pero para llegar a donde estás ahora, para tener igual este prestigio, este nombre, incluso antes de Caballo Films, ¿cuál fue tu camino? ¿Qué pasos igual podemos seguir o evitar? El camino del desierto, pues no fue tan bonito como esta etapa, por eso lo agradezco mucho y sonrío mucho ahora y tal. Pasé por muchos sitios, o sea, mira, que yo recuerde, acabamos la ECAM y entonces empecé a trabajar, antes de que entrara la crisis fuerte en el audiovisual, empecé a trabajar de script, de auxiliar de producción, o sea, estuve como 2 o 3 años un poco trabajando en la industria, pero en puestos de auxiliar, de tal, o sea, aprendiendo un poco, pero un poco de subsistencia, ¿no? Me apetece estar aquí, al mismo tiempo escribo mis cortometrajes, algunos los hago, otros no, y luego llega la crisis y me compro mi propio equipo de cámara y empiezo a hacer publicidad, vídeo promocional, bodas. ¿Qué equipo te compraste? Bodas. Porque eso es carísimo. Pero muy barato. Era Wallapop. Era el momento. Yo creo que me gasté 1.000 euros o Muy 1.200 euros. O sea, es un pastón, pero es muy barato. Es un pastón, pero claro, tenía mi cámara, mi trípode, todo, mi ordenador. O sea, yo grababa, montaba todo. ¿Qué cámara era? Ya por curiosidad, que era una Pues Blackmagic. era una 550D, una Canon 550D, me acuerdo perfectamente. ¿Fotos de la cámara? Sí. Pero por... Vale. Para un museo, ¿sabes? Como memorabilia. Borja, la primera cámara de Borja. Bueno, tampoco estamos hablando de una Rolex, ¿sabes? Y entonces o sea, estuve como varios años haciendo, pues eso sí, mucho vídeo comercial y de una clínica estética estuve haciendo muchos vídeos. Bueno, con esto quiero decir que sí, que he hecho mucha cosa antes de... O sea, he hecho mucha batalla. He hecho publicidad también, pero publicidad un poco, no grandes presupuestos tampoco. Pero es verdad que ahí yo creo que fue en la parte esta de como realizador de publi, donde ya empecé a entrar poco a poco en la industria, de alguna forma. Es verdad que muy tangencial porque era publicidad y la publicidad y la ficción no se toca nunca. De hecho, la forma de producir, la forma de hablarse, la gente no tiene nada que ver. O sea, nada, pero nada, absolutamente. Es todo mucho más rápido, más express, más... pero claro, sí que como realizador, yo creo que, o sea, ahora lo pienso y digo, bueno, pues, ¿de qué me quedo de todo eso? Me quedo con rodar mucho. Llegó un momento que rodaba mucho, porque eran presupuestos relativamente pequeños y igual cada 2 semanas estaba rodando. Sí, que se aprende haciendo, al fin y al cabo. Es correcto. ¿Y la primera gran oportunidad quién te la dio? Y la primera gran oportunidad para mí fue, yo creo que fue... Bueno, yo hice un corto que se llama Ahora seremos felices, que esa experiencia para mí fue de... Bueno, lo de la publicidad está muy bien, pero esto es lo que me mueve. Y eso fue un corto que hice en 2018 con muy poca gente. Y no sé, y el resultado... Antes hablábamos, ¿no?, de que muchas veces acabas un cortometraje y el proceso de distribución puede ser una mierda. Es una mierda porque tú estás como muy, ¿no? Estás encantado con el trabajo que has hecho. Es una mierda siempre. Es decir, rara vez tienes un gran proceso de distribución, porque te expones a la crítica, te expones a la presión de que si no va bien te va a costar mucho más levantar el siguiente, te expones al rechazo, te expones al mamoneo de los festivales también. Es como... para mí es la parte más desagradecida. Sí, pero vas haciendo piel, que tú también me lo has dicho antes. Sí, haces callo. Has dicho, ahora cambiaría muchas cosas del corto que hice, pero claro, me doy cuenta ahora.
antes de hacerlo no te das cuenta de lo que Claro. cambiarías. Entonces, al final, esas son cosas como que parecen palabras, o sea, ¿no? Frases hechas, pero es que es verdad, es que creo que hay que hacerlo. O sea, yo me di cuenta este corto lo hice en 2018, creo, 2019, y entonces ya llegó Antidisturbios, que Rodrigo ya venía de un carrerón, y entonces yo creo que ahí fue súper generoso de permitirme rodar 2 capítulos de Antidisturbios. Claro, yo antes de Antidisturbios no había rodado más de una semana seguida. Y entonces, claro, ahí es donde entra lo que hablamos de las crisis de ansiedad, el ataque, ¿Quieres el compartirlo? nervio. ¿Quieres contarlo? Bueno, yo creo que también es un buen consejo. Nada, esto pasó pues que a pocos días de... Lo tenía apuntado, lo has sacado tú. Al final quería contarlo, fíjate. A pocos días de empezar el rodaje de Antidisturbios, claro, la primera cosa que hacía es un poco grande, y entonces me pasó que estaba hablando con Blanca además por teléfono y de repente empecé como a balbucear, que yo no me daba cuenta. ¿Qué te pasa? No sé. Claro, me estaba dando un ataque de ansiedad, que yo soy una persona como súper templada, y entonces para mí todo esto era nuevo. Y digo, hostia, ¿qué ha pasado? En 3 días empezamos a rodar, me ha dado un ataque de ansiedad, esto va a ser una catástrofe este rodaje. Venía también porque eres de los pocos que se incorporaba, ¿no? Como el equipo ya lleva mucho tiempo rodando, Claro. y se incorporabais solo tú, el ayudante de dirección y el director de foto. La ayudante de dirección y el director de foto. Y claro, la producción ya había empezado a rodar, yo rodaba el capítulo 3 y 4 y estábamos a 3 días, ellos estaban rodando. Y entonces, claro, el resto del equipo es el equipo, o sea, solamente cambian el director, la ayudante de dirección y tal. Y entonces, claro, a los 2 días me pasó esto y entonces Blanca me dijo, ¿por qué no lo cuentas? Y esto siempre lo cuento porque digo, hostia, qué buen consejo me dio en ese momento. Porque digo, pero no... Y viene un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Como que el director tiene que dar respuesta a todo, tiene que ser firme, tiene que saberlo todo en todo momento, no puede mostrar debilidad alguna, porque todo el mundo, claro, espera de él eso, ¿no? Y entonces dije, pero ¿cómo voy a contar esto antes de rodar? Y entonces se lo dije a Diego Cabezas y a Colín, que eran ayudante de dirección y el director de A fotografía. los novatos como tú. Novatos como yo, la primera vez de hacer una cosa así de grande los dos, con esa responsabilidad, y les había pasado exactamente lo mismo 2 días antes. Y entonces, claro, compartiendo esta ansiedad, que es de, bueno, de puta madre estamos los 3 fatal. Va a salir genial. Pero de alguna forma compartir eso me relajó. O sea, digamos que el aprendizaje sería que aunque es un trabajo muy técnico la dirección, si no hay humanidad, es como que está descompensado, como es el justo balance entre humanidad y técnica. Es que lo técnico te lo van a hacer. Claro, es que esto es lo que he ido aprendiendo. Es que quiero decir que tú puedes llegar con una planificación súper cerrada, pero al final quien va a poner la luz, quien va a plantar la cámara, quien la va a mover, no eres tú. Va a ser otra persona. Entonces, creo que la dirección tiene que ver mucho con comunicar y con comunicar lo importante y con estar abierto a 450 cambios que hay todos los días. Y improvisar también. O sea, llega un momento que es como que soluciones. te va a caer una bomba en la cabeza y entonces ya te da igual, porque dices, bueno, es que esto ya pasó ayer. Vale, ¿Sabes? y para cerrar, que ya Brian me está pidiendo, en plan, calla la puta boca, una pregunta para terminar, muy concisa y muy rápida. Si tuvieras que encargarle el biopic de tu vida a un director o directora, ¿quién sería? A John de Sosa. No lo sé. Bueno, a John... O sea, claro, es que depende. Si quiero que sea festivo, o sea, si quiero que se proyecte el día de mi funeral, a John de Sosa. Vale. Muy bien. Pues gracias por venir hoy y pasamos a la segunda parte de la masterclass. Un fuerte aplauso para... Sí, hola, hola. Un fuerte aplauso para Iñaki, que se despide así de nosotros. Bueno.